Dispuesto a conversar sobre una de sus grandes pasiones, la literatura, y específicamente sobre la publicación de sus novelas El vendedor de fútbol y Elena, nos recibió en la comodidad de su hogar el joven escritor lagunero Alejandro Rodríguez Santibáñez, quien, de entrada, aceptó que la publicación de las dos obras es hasta el momento uno de sus mayores logros. Nacido un 27 de octubre de 1979 y formado en un ambiente donde la cultura se convirtió en una fuente inagotable de conocimientos, Alex Rodríguez, como más se le conoce en los espacios deportivos de Azteca Laguna, es un escritor que si bien no sueña con cambiar el mundo, sí desea influir para que más personas adopten el hábito de la lectura. Como escritor se considera ágil y apasionado, siendo esa pasión y la suma de varios viajes al continente europeo lo que le permitió darle vida a sus dos libros. Aunque primero escribió Elena y posteriormente El vendedor de fútbol, sus editores le sugirieron invertir las fechas de publicación por una razón especial. Pues fue muy extraño porque las dos novelas se tardaron en publicarse. Elena fue escrita en el 2007 y El vendedor de fútbol fue escrito en el 2008. Aún así, que Elena fue escrito primero, sale primero El vendedor de fútbol. Es la primera que llegamos a publicar. Tanto la editorial MBS como yo sentimos que la gente me tiene muy ubicado en el periodismo deportivo, muy ubicado con Santos, con las críticas deportivas y las noticias. Y El vendedor de fútbol, aunque no trata de fútbol, es una novela que no trata para nada de fútbol, es una bitácora de viaje a Suiza y a Francia, pero el que emprende este viaje, que en este caso soy yo, el personaje se llama Agapo Buendía, sí es un comentarista de fútbol. Es un comentarista de fútbol que como tal se presenta, que sabe que pues su mundo, parte importante de su mundo es el fútbol, que vende fútbol, además, por eso va a Europa, porque él vendió fútbol y se gana un premio a Europa. En el capítulo 1 se explica bien qué significa vender fútbol. Y pensamos que era el puente de que la gente me tiene identificado como comentarista de fútbol a pasar a escritor. Elena es un personaje que aparece en su propia novela, ¿no? Un personaje muy complejo, muy completo, muy emocional, pero realmente las dos novelas trata de Agapo Buendía, que es el personaje de cómo concibe las cosas, cómo las ve, cómo las vive, las circunstancias que lo van rodeando y que van haciendo aventuras pequeñas, grandes. Al preguntarle si los intelectuales tienen un compromiso adquirido con la sociedad, respondió tajantemente: Un compromiso no. Un compromiso no adquirido, pues uno no lo tiene. Sí creo que el escritor como tal debería intentar al menos provocar el hábito de la lectura en los que están a su alrededor. Creo que eso sería muy valioso para el país, muy valioso para nuestra generación, para nuestra sociedad. Acotó que los bajos índices de lectura en México son contradictorios. México es un país donde es muy raro porque se venden muchos libros, pero la gente no lee. No importa, o sea, uno no se vuelve un gran pintor nada más en Florencia porque ahí fue la cuna del Renacimiento, o un gran músico en Austria porque fue la cuna de la música clásica, o en Alemania. México es un país que ha dado muchos escritores y yo estoy intentando ser uno, o sea, yo estoy empezando en esto, y con todo el acceso a toda la literatura universal no tiene por qué haber ningún problema. El admirador de la obra de Charles Bukowski subrayó que toda persona que desee iniciar su romance con los libros debe elegir opciones que sean fáciles de leer para luego encarar obras que exijan un mayor nivel de comprensión. Yo tengo dos maestros en la literatura. Uno es Charles Bukowski, que él es el escritor hecho en la calle, en la nada. Él aprende a ser escritor por la vida misma, por los golpes de la vida, por las circunstancias que va teniendo. Y Borges, que es la universidad, ¿no? Él es el académico, el que conoce todos los autores ingleses, que sabe 4 idiomas, que traduce libros de lenguas extranjeras al castellano, y que te conoce los libros clave, Las Mil y Una Noches, La Ilíada, La Odisea, El Quijote, Walt Whitman. Toda la base de la literatura te la conoce a la perfección. Entonces, como que yo traté de agarrar estas dos variantes. Uno no puede empezar por La Ilíada, ni por El Quijote, ni por la Biblia.
O sea, son libros muy complejos, uno termina ahí. Para mí eso es un problema que tiene la educación en México porque eso aleja a los estudiantes de la literatura. En este sentido, y al igual que el internacional Jorge Luis Borges, el entrevistado también se queda con los libros que ha leído. Además de la literatura, sus otras pasiones son el cine, las series, los libros de historia, la comida mexicana y la música de los Hombres G, entre otras. También nos enteramos de que vive enamorado de Francia, Nueva York y Washington, pero si le dieran a elegir entre uno de estos tres destinos, indudablemente cambiaría su residencia al continente europeo. Aprovechando su condición de analista deportivo, le preguntamos qué pasaría si todos los equipos del fútbol mexicano de la primera división fueran dirigidos por escritores. Entonces, en este mundo, como en el aspecto científico, hay teóricos y hay prácticos. Entonces, los teóricos hacen unas teorías increíbles que casi nunca se pueden comprobar con la física. Aunque en teoría sí se pueda, físicamente no. Y me parece que en el fútbol pasa mucho de esto. Los grandes románticos en el fútbol, Valdano es uno de ellos, Ángel Capa es otro de ellos, Juan Manuel Lilo, que escriben del fútbol como si fuera algo muy poético, que de alguna forma lo es, pero pues, que apuestan tanto al fútbol ofensivo y que los jóvenes y que hay que salir y todo. Llega un momento en que lo ponen en la práctica y se les viene todo abajo. Afortunadamente, añadió, hay equipos que ya se están preocupando por brindar la educación a sus jugadores. O sea, no nada más es un futbolista, es una persona, es alguien que vive en la sociedad, pero definitivamente él es un ejemplo para la sociedad, para los niños, para la juventud. Eso el futbolista a veces no lo sabe, y si lo sabe no le importa. Y yo creo que eso es clave para el futuro. O sea, por la importancia que tiene el fútbol, la fuerza que tiene el fútbol, los directivos tienen que comprenderlo y hacer algo, educar al jugador, darle historia, sensibilizarlo con historia del arte, civilizarlo con ética, con moral, y enseñarlo a leer, enseñarlo a hablar, enseñarlo a escribir, porque tú ves a un jugador que te mete 3 golazos en un partido poéticos, lo entrevistas al final y no habla el señor y se te cae totalmente. Entrevistarlo en su espacio íntimo fue agradable, porque estando ahí pudimos conocer otra faceta del comentarista, del escritor, del compañero de trabajo y del hombre de 32 años que desea ocupar un lugar importante dentro del mundo de las letras. Con imágenes y edición de Baltasar Favila Fernández, José Ángel Cuellar, Azteca Noticias.